Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, bueno, antes que nada quería felicitarlos porque realmente vienen trabajando muy bien con la materia, así que bueno, alentarlos a seguir así y a seguir teniendo un poco de paciencia. Las señales que van apareciendo dicen que bueno, que a lo mejor ya muy pronto a lo mejor podemos empezar ya a encontrarnos de manera presencial, así que bueno, mantengamos la esperanza viva de que vamos a salir bien de todo esto, ¿no? Eh, Como les comenté a ustedes ya en el primer post, arrancamos con la unidad número 2, que está basada sobre todo en el tema de la libertad y la responsabilidad. Justamente en este momento donde se nos invita a ser responsables en nuestro actuar diario, digamos, por el tema del coronavirus, y justamente donde la mayor queja de todos los argentinos es que nos falta la libertad, ¿no? Eso es lo que... entonces, arrancamos con el tema de la responsabilidad. Yo les pasé el texto eh, señalando allí la importancia y por qué es tan relevante el tema de la responsabilidad para la ética. Es fundamental porque si no, eh, la evaluación de los actos éticos parte del hecho de que la persona es responsable de los actos que realiza. Por eso arrancamos con el tema de la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Básicamente es un valor por el cual nosotros nos hacemos conscientes de las cosas que hacemos y que dejamos de hacer, eh, y de las consecuencias que eso genera en nosotros mismos y en los demás. Por ejemplo, si nosotros salimos a la calle a hacer una compra a un supermercado, bueno, cuando volvemos a nuestras casas tenemos que lavarnos las manos, higienizar nuestros zapatos. Eh, si nosotros estuviéramos viviendo en una ciudad donde con mucha circulación del virus, si dejáramos de hacer eso, podríamos contagiar a nuestra familia, a la gente que vive con nosotros. Entonces, la responsabilidad es el valor que a nosotros nos hace conscientes de los actos que realizamos. Por eso es que partimos del tema de la responsabilidad. Bueno, hablemos un poquito de la libertad, que es el tema siguiente. Si, si pusiéramos 10 filósofos y les pidiéramos a cada uno de ellos una definición de la libertad, tendríamos 10 definiciones diferentes de la libertad. Nosotros no vamos a entrar en el tema de definir qué es la libertad. Eso lo dejemos para la filosofía. Tomemos la libertad como un valor. La libertad como valor empezó a ser muy importante por allá por el siglo XVI, por el siglo XVII. Ya en el siglo XVIII lo encontramos en las tres consignas principales de la Revolución Francesa, que es la libertad, igualdad y fraternidad. Lo encontramos también en la Constitución de los Estados Unidos y es uno de los ejes del movimiento revolucionario en toda Latinoamérica, que terminó en la independencia de la mayor parte de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y, obviamente incluido el nuestro, ¿no? La Argentina. Sobre eso vamos a ver dos autores muy rápidamente, que son Jean-Paul Sartre, que lo vimos en la unidad 1. Este filósofo francés nos dice que el ser humano no tiene ninguna otra posibilidad que ser libre. Está condenado a ser libre y que por lo tanto no tiene otra posibilidad más que elegir y optar, y por lo tanto hacerse responsable de de las decisiones que toma. Y paralelamente vamos a ver otro autor también muy rápidamente, que es el filósofo español Fernando Savater. Él hace una pequeña variante a esa idea y nos dice que nosotros
no podemos elegir las circunstancias en las cuales vivimos. Sí podemos elegir cómo enfrentamos nosotros esa circunstancia que nos enfrentamos, que nos toca vivir. Entonces, por ejemplo, en el marco de esta situación de la pandemia, Sartre nos diría, bueno, vos es cierto que estás obligado a quedarte en tu casa, pero aún así en ningún momento perdés tu libertad. Podrías decidir violar la cuarentena y salir de tu casa. Obviamente, vas a sufrir las consecuencias de que ese acto implica, pero en ningún momento vas a perder la libertad, en ningún momento has perdido la libertad. Y si de última vos te quedás en tu casa, es por una decisión tuya y por lo tanto es parte de la libertad que vos estás gozando y que vos tenés como ser humano. En cambio, Sabater nos diría, no, bueno, vos no elegiste que el coronavirus haya llegado a la Argentina y que nos haya planteado esta situación de encierro. Pero vos así, en esta circunstancia, vos podés elegir cómo vivir mejor esta situación que te toca, que es vivir la cuarentena. ¿Por qué es importante el tema de la libertad? Precisamente por el tema anterior, la responsabilidad. No podemos pensar en la responsabilidad sin la libertad. ¿Por qué? Porque nosotros en general somos responsables y somos responsables de la mayor parte de nuestros actos. Pero ¿cuándo somos realmente responsables? Cuando actuamos con libertad. La libertad es el punto de partida para entender la responsabilidad de los actos. Las personas son responsables en cuanto son libres de tomar las decisiones que toman. Bueno, por otro lado está el determinismo. El determinismo nos plantea una situación completamente contraria a aquellos filósofos que hablaban de la libertad. ¿Qué es el determinismo? Es una doctrina filosófica por la cual que afirma que un hecho es resultado de condiciones previas que son suficientes para generar una situación posterior. El determinismo es una corriente de pensamiento que abarcó a todas las ciencias. Por ejemplo, un determinista nos diría que una persona que roba, bueno, este ladrón robó tal cosa. Bueno, pero ¿dónde nació esa persona? Nació en una familia donde era común robar. Bueno, entonces el determinista nos va a decir, efectivamente, ese ladrón es resultado de haber nacido en una familia donde es común robar, donde es algo bien visto robar. Entonces, esa persona no es responsable de sus actos, sino que está condicionado por una cultura del robo. El determinismo ha sido una corriente muy influyente en todas las ciencias sociales. Desde el siglo XIX con el marxismo, hasta todo el siglo XX con la antropología, la psicología, la sociología, incluso en la ética también ha generado un muy fuerte debate. ¿Por qué? Porque si las personas estamos determinadas, ¿hasta qué punto somos responsables de las acciones que nosotros realizamos? Llevado al extremo, el determinismo nos plantea que si todos estamos condicionados, entonces no somos responsables de nuestros actos,
sino que es resultado de condicionamientos previos. Entonces, si no somos responsables de nuestros actos, entonces no tiene sentido la moral. ¿Por qué? Porque la moral implica una decisión de parte nuestra. Si nosotros estamos condicionados, no tiene sentido la moral porque las condiciones previas, el contexto, los condicionamientos, las circunstancias nos obligan a actuar de tal o cual manera. Nosotros vamos a ver muy rápidamente un autor que se llama Burrus Skinner, un psicólogo, que él plantea que las personas estamos condicionadas por una serie de factores y que es más, uno puede actuar sobre esos condicionamientos para generar cambios en las personas. A punto tal de que se puede cambiar las conductas de las personas a partir de modificar los condicionamientos previos y de esta manera generar cambios posteriores. Bueno, entonces, tenemos por un lado aquellos que nos plantean que el ser humano es un ser esencialmente libre, y por el otro tenemos aquellos que nos plantean de que el ser humano está condicionado, vive condicionado por una serie de factores. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver también brevemente un autor que nos plantea una posición intermedia, que es Erich Fromm. Erich Fromm nos plantea de que efectivamente el hombre es libre y aún puede actuar con libertad, aun cuando viva condicionado por el contexto en el cual él se desarrolla. Él trabaja fundamentalmente en su investigación con la sociedad alemana de la Segunda Guerra Mundial, en donde él muestra cómo en un contexto donde estaba totalmente desarrollado e instalado el nazismo, aún así los alemanes no estaban obligados y podían actuar con la suficiente libertad como para no llevar adelante todo aquello que planteaba el nazismo. Bueno, y finalmente, ¿por qué tomamos tanto el tema de la libertad como el tema del determinismo? Porque vamos a tratar de establecer algún criterio sobre cómo juzgamos los actos de los seres humanos. A ver, no me interesa que ustedes se pongan en jueces de lo que hacen sus padres, sus hermanos, sus amigos, pero sí establecer algunos criterios a partir de los cuales uno puede juzgar los actos de los demás, porque habitualmente lo hacemos siempre, y por allí la ética nos puede brindar algún criterio sobre los cuales, a partir de los cuales juzgar los actos humanos. Vamos a ver 3 criterios, partiendo de que la persona es libre y responsable, y nosotros podemos juzgar en tanto esa persona sea libre y sea responsable. Vamos a ver 3 criterios. Podemos juzgar a la persona en función de los actos que realiza, del acto en sí mismo, la finalidad de ese acto y las circunstancias que rodean ese acto. Entonces, estos 3 criterios nos pueden servir a nosotros para juzgar si un acto es bueno o es malo. Por eso me importaba fundamentalmente que tuviéramos estos 3 elementos, porque muchas veces juzgamos nosotros simplemente por el acto en sí mismo, y muchas veces hay que ver la finalidad que tiene ese acto
y además las circunstancias que rodean ese acto y que pueden condicionar la forma en que actuamos las personas. Estos son básicamente los conceptos que vamos a trabajar en el resto de la unidad. Muchas gracias y seguimos en contacto.